muy pocos hoy. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Por lo menos Catherine me dice que habíamos quedado. Espera que corre la barrita. Bueno, no me deja correr más. Habíamos quedado por la 12 más o menos era, ya no me acuerdo. Esto habíamos visto. Sí, habíamos dicho que todos los espacios vectoriales de dimensión finita tenían el mismo número, todas las bases tienen el mismo número de elementos. Habíamos definido la dimensión, ¿sí? De esto también habíamos hablado, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo tomo desde acá de la dimensión. Habíamos dicho que la dimensión de un espacio vectorial, cuando el espacio vectorial era distinto del trivial, se define la dimensión de un espacio que tiene dimensión finita, o sea, dimensión finita quiere decir que tiene una base finita. Entonces se define la dimensión como el cardinal, o sea, el número de elementos que tiene cualquier base. ¿Por qué? Porque por el teorema anterior todas las bases tienen el mismo número de elementos, ¿sí? Y la manera de nombrarla, la dimensión, es dim de B y sub K, acá como un subíndice. Esto indica cuál es el campo. ¿Por qué esto es importante? Porque la dimensión, supongamos que tenemos un el espacio, ya empiezo con la 2, empiezo a hablar. La dimensión de C2, por ejemplo, si el campo es real es una cosa, y la dimensión de C2, si el campo es complejo, es otra cosa. O sea, depende del campo, por supuesto tiene que ser un espacio vectorial la cuaterna, entonces dependiendo del campo pueden tener un número o tener otro en la dimensión. Tienen que fijarse cuál es el campo que le están pidiendo a ustedes. Y sobre el campo tienen que estar esos escalares en la combinación lineal única de la condición necesaria y suficiente para base. Si el espacio B es el trivial formado por el elemento neutro del espacio, que es el único, digamos, se define la dimensión como 0, ¿no? Se da la definición de que la dimensión es 0, pero no es porque tiene una base con 0 elementos, digamos. Carece de base ese espacio vectorial. Entonces, si el espacio vectorial es B más K por y la base es S1, S2, B1, B2, Bn, entonces la dimensión tiene que ser n, porque es la cantidad de elementos que tiene el conjunto S, el número cardinal de S. Bueno, y directamente por simplicidad uno escribe así, dimensión de B igual a n, sobreentendiendo bien cuando uno habla del espacio vectorial que tiene esta cuaterna y ese campo, digamos. Bueno, entonces ya habíamos visto que la dimensión de R2 era 2, porque nosotros habíamos visto la clase pasada bases con 2 elementos. Bueno, acá está hecho, no me acuerdo si yo lo hice para R2, creo que sí. La base para la canónica para R2 sale desdoblando, y ya hemos visto que desdoblando había que contar la cantidad de variables arbitrarias que tiene el elemento del espacio vectorial, acá es un par ordenado. Entonces, acá tenemos dos variables, la x y la y, entonces dejamos una con x y la otra con y, y obviamente esta es la combinación lineal única del elemento b en respecto del conjunto formado por el 1, 0 y el 0, 1. Y a ese conjunto, el 1, 0 y el 0, 1, se le llama la base canónica de R2, que sería ¿sí? Bueno, algunas veces pueden ver que la profesora en la práctica les ponga, en vez de S, que le ponga beta con las letras griegas, digamos, base, ¿sí? Y si es la canónica, le pone beta sub C, también es una notación válida. Bueno, acá a los conjuntos S, a los generadores, a todos los conjuntos que aparecen en la tele, les llamamos S. Pero pueden usar letras griegas también. Y en la base canónica, obviamente, como tiene dos elementos, la dimensión es 2. Y todas las bases de R2, ustedes van a observar que tienen dos elementos. Y lo que yo les decía en la clase pasada, que si ustedes ven un conjunto en R2 que tenga
3, 4 o un elemento, no puede ser una base de R2, porque todas las bases de R2 tienen dos elementos, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un subespacio de R2 que no es precisamente R2, entonces obviamente la dimensión ya no es 2, porque la dimensión del subespacio es siempre menor o igual que la dimensión del espacio. ¿Cuándo es igual? Cuando es el mismo espacio, el total, porque R2 es subespacio de R2, ya. Ustedes ya saben que los subespacios de R2 son o bien rectas por el origen, o bien es el trivial, o el formado por el cero, o bien el trivial, que es el mismo espacio R2. Entonces, los subespacios de R2, no todos tienen dimensión 2, obviamente. Hay uno con dimensión 0, que es el trivial formado por el 0, y los otros tienen dimensión 1, que serían las rectas por el origen. Después está hecho lo de la base canónica en R3, ¿sí? Tomamos un elemento genérico de R3, le contamos la cantidad de variables que tiene, que son 3, les doblamos una con X, otra con Y y otra con Z. Y entonces esta es la combinación lineal única. ¿Por qué digo única? Porque el único escalar que puedo poner es X, como lambda 1, digamos. El único escalar que puedo poner como lambda 2 es Y, y el único escalar que puedo poner como lambda 3 es Z. ¿Sí? Porque si no, esa cuenta no me da el X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, para todo B de R3 existen únicos lambda 1 igual a X, lambda 2 igual a Y, lambda 3 igual a Z, que cumple eso. Entonces quiere decir que por la condición de ser suficiente es una base, obviamente. Y es la que se conoce como base canónica. Entonces la dimensión de R3, 3. Todas las bases en R3 tienen que tener 3 elementos. Bueno. Y este teorema, que no lo hemos llegado a ver, creo que ahí hemos quedado, ¿no es cierto? Sí. No, lo anterior tampoco vimos. Ah, bueno. Profe, pero antes que avance, algo de ahí decía algo de unos elementos finitos, puede ser, o algo así, o no. ¿A dónde, a dónde, a dónde? En la definición que no me quedaba claro. Ah, una base De finita. dimensión. Porque si no, si la base no es finita, no podés contar la cantidad de elementos, porque ese teorema, digamos, cuando hay espacios vectoriales que no tienen dimensión finita, pero eso nosotros no los estudiamos, nosotros estudiamos los más sencillos, que son los que tienen dimensión finita. Son aquellos que vos le podés encontrar una base finita, que tenga una cantidad finita de elementos. Entonces, esos espacios vectoriales, para ellos, digamos, se define la dimensión como el número de elementos de cualquier base. ¿Por qué? Porque para esos espacios vectoriales, dice, todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de elementos. ¿Por qué? Porque se los puede contar. ¿Sí? Porque cuando es infinito no se los puede contar. O sea que este teorema vale para nosotros, no para los espacios vectoriales que tienen dimensión infinita. Que no nos preocupamos por ello porque eso no lo estudiamos. Sí. Ahí que cuando dice la misma cantidad de elementos se refiere a que la dimensión es igual a la cantidad de elementos de Claro, la claro, base. acá vos mirás el conjunto base, ¿sí? Y le contás la cantidad de elementos, ¿sí? Si el S es B1, B2, Bn es la base, ¿cuántos elementos ves acá? En elementos. En elementos, claro. No tiene que ver con la forma, que si son matrices que tienen 2 elementos, sino con la cantidad de matrices que vos vas a encontrar acá, con la cantidad de vectores que vas a encontrar acá, de R2, de R3, depende de qué espacio tengas, ¿sí? No con la cantidad de componentes que tenga cada uno, ¿sí? O la cantidad de elementos si son matrices, ¿sí? Dentro de cada matriz, digamos. Si es una matriz 2×3, una cosa así, no. Tiene que ver con la cantidad de matrices que hay 2×3, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Sí, gracias. Claro, tiene que ver con la cantidad de términos que hay en la combinación lineal esta, digamos. ¿Sí? ¿Cuántos términos hay? 3. Ah, entonces de ahí puedo sacar 3 vectores, digamos, ¿sí? Para cada término. ¿Por qué? Porque cuento la cantidad de variables que me quedan arbitrarias ahí. ¿Por qué la base es canónica? ¿Cómo? ¿Por qué la base es canónica? Porque es la más sencilla. En el R2, la que sale desdoblada. Fíjate que es sencillo, tiene mucho cero. Las otras bases no son las más sencillas, digamos. Hay otras bases que no tienen cero, por supuesto, y son las que hemos empezado a trabajar el primer día. A ver si esta es la 12, ¿no?
cuando hemos dado la definición, fíjate que hemos puesto, esta tiene un 0, pero esta ya no. ¿Sí? Entonces ya, esto podría haber sido cualquier número también acá. ¿Sí? Por supuesto, siempre y cuando sea el conjunto LI generador, ¿no? Para que se lo base. Entonces, ahora ya sabiendo todo lo que sabemos, nosotros decíamos, no, este no es base. ¿Por qué? Porque todas las bases en R2 tienen que tener 2 elementos. Este tampoco puede ser base, ¿por qué? Porque todas las bases en R2 tienen que tener 2 elementos, entonces tiene 3. Quiere decir que hay un elemento que tiene que ser combinación lineal de los demás, porque no puede ser LI, porque se acuerdan que yo la clase pasada les he dicho que el cardinal de la base lo que me da es el tope, ya sea por abajo o por arriba, digamos, para que sea LI generador. Entonces, LI es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes de lo que tiene una base. En R2 no van a poder encontrar un conjunto con 3 elementos que sea LI, porque el tope es 2, ¿sí? O sea, hay hasta 2 elementos linealmente independientes. Ya, un conjunto con 3 tiene que ser LD, no puede ser base. Y también es un tope para generadores, es lo mínimo que tengo que tener para generar. Este no era base, a pesar de que es LI, no es base, ¿por qué? Porque no es generador, porque en R2 los conjuntos que pueden ser generadores tienen que tener 2 elementos. Ahora, que tenga 2 elementos no quiere decir que sea generador, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Tiene que ser generador, porque si yo pongo, por ejemplo, el 1, 0 y el 2, 0, no lo voy a generar porque solamente me estoy moviendo en la dirección de la recta que tiene, fíjense que de 1, 0 y 2, 0 son múltiplos, ¿sí? Entonces están en la misma dirección. Solamente me estoy moviendo en esa dirección y los múltiplos tienen esa dirección. Yo tengo que poder armarme un paralelogramo que tenga, digamos, 2 direcciones en R2, ¿sí? Para que jugando con los escalares yo tenga las diferentes diagonales en ese paralelogramo y recorra todo R2. Bueno, volvamos a la 12. Mejor dicho, a la 13 que estaba esta. Bueno, entonces vamos al siguiente teorema que va sin demostración. Si yo tengo un espacio vectorial B que tiene dimensión n, me están diciendo que la dimensión es n, quiere decir que todas las bases tienen que tener n elementos, ¿sí? Y si yo tengo un conjunto S que tiene la forma B1, B2, Bn, entonces valen las siguientes equivalencias. Si yo sé que el conjunto S es una base, obviamente que es linealmente independiente y generador, entonces son conceptos equivalentes, ¿sí? Si yo de entrada sé que ese conjunto S es LI, como el cardinal de B es N, el cardinal, perdón, como la dimensión de B es N, entonces, fíjense, vale que las 3 cosas son equivalentes. El teorema es así. Y se lo puede demostrar. Lo que pasa es que no, para nosotros, digamos, no hace falta que lo demostremos, lo vamos a usar. Yo sé que, por ejemplo, veo que es LI el conjunto, porque bueno, he calculado, qué sé yo, puedo armarme una matriz cuadrada y rápido calculo el determinante. Entonces, si sé que la dimensión es n y tengo n elementos en ese conjunto LI, ya está, es una base por este teorema, porque las 3 cosas son equivalentes, pero es indispensable conocer la dimensión. Y nosotros de antemano siempre conocemos la dimensión de R2, de R3, de R4, pero no de los subespacios W, donde hay una relación entre las variables, ¿sí? De esos subespacios nosotros no le conocemos la dimensión. Entonces, para esos subespacios yo no voy a poder aplicar, a menos que me den el dato de que la dimensión de ese subespacio es un número X, digamos, N. ¿Sí? Entonces, este teorema se lo aplica cuando conoce la dimensión. Entonces, ya en este punto, ustedes ya saben que la dimensión de R3 es 3. Entonces, con este teorema, si ustedes quieren probar que es una base, ustedes ya directamente lo que pueden hacer es probar que es LI nada más. Y usan este teorema y dicen, como tengo un conjunto S que tiene 3 elementos, y yo sé que la dimensión de R3 es 3, entonces es suficiente que yo pruebe que el conjunto S es LI por este teorema. ¿Está claro eso? Porque los 3 conceptos son equivalentes, ¿sí? Porque este hecho de que conocer la dimensión
es lo que después permite probar la equivalencia entre ellas. ¿Sí? Pero no es que son conceptos que son equivalentes. Son equivalentes con este dato, de que uno conoce la dimensión de este espacio vectorial. ¿Está claro eso? Profe, si uno conociera la dimensión, ¿qué límites tendría, digamos, para hacer? O sea, en eso no entiendo cómo es la condición esa. Por ejemplo, yo te doy un subespacio W y te digo, ese subespacio tiene dimensión 4. ¿Sí? Entonces yo te doy un conjunto con 4 elementos, vos no me vas a decir que es base. Vos vas a decir, bueno, pruebo que ese conjunto es LI. Si ese conjunto es LI, perfecto. Ya está, es una base, por este teorema. Ahora, si ese conjunto no es LI, por este mismo teorema, ya directamente, bueno, por la definición ya vas a saber que no es base, si no es LI. ¿Sí? Pero si es LI, vos usás este teorema porque vos ya estás sabiendo que la dimensión es 4 y tenés un conjunto que es LI. Entonces este teorema te afirma que las tres cosas son equivalentes. Decir LI, decir generador y decir base. En un espacio, obviamente, de dimensión 4, que es ese que te estoy dando. Pero yo puedo tener que conocer la dimensión. ¿Sí? Si no, no. Entonces, de antemano, ustedes conocen la dimensión de Rn, por ejemplo, es n. ¿Sí? Entonces, por eso digo, la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R3 es 3, y en general la dimensión de Rn es n. ¿Mm? Pero tienen que conocer la dimensión. Y ustedes conocen de esos, de los generales, no de los subespacios, como les he puesto en la clase pasada de la matriz antisimétrica. Bueno, a pesar de que ese, de orden 3, hemos desdoblado, hemos encontrado una base, y bueno, ya saben la cantidad de elementos que tiene. Pero esa particular, pero no cualquier otro subespacio, digamos. Hasta que no encuentre una base, uno no conoce la dimensión de ese subespacio. Dice observación, si queremos probar que un conjunto S de cardinal n, porque yo tengo que conocer la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, es base de un espacio de dimensión conocida n, fíjense que tiene que coincidir el cardinal con un espacio que conocemos la dimensión, alcanza a comprobar una de las dos condiciones que define, S que es ley o generador. Cualquiera de las dos sirve. No hace falta que prueben las dos. Pero cuando conoce la dimensión, ¿sí? Entonces ahí está este ejemplo. Tenemos 3 elementos, no sé, tiene 4. ¿Qué van a decir de acá? Tengo 4 elementos del R3. Determina si los siguientes conjuntos son base de R3. ¿Qué van a decir de esto? No es base. No es base, perfecto. Porque la dimensión de R3 es 3. Bien. Quiere decir que hay un elemento que es combinación lineal del resto y por eso se hace que, por eso el conjunto es LD. Profe, creo que está mal el ejemplo al principio, porque dice sea R2, la suma R, y al fin dice sea Mira, más no me doy R. cuenta, ¿saben por qué es eso, no? Aquí tiene que ir un 3, ¿tienen razón? ¿Tienen razón? ¿Por qué? Porque uno copia del ejemplo que seguramente lo ha tenido antes, porque esto, chicos, es como que no se escribe como escribimos acá, ¿no? Yo para poder escribir este R, por ejemplo, tengo que poner la barra inclinada, mat BB, tengo que poner en inglés, para poner solamente eso, ¿sí? Entonces, para poner paréntesis, una sentencia, para poner, no es que es así nomás, ¿sí? Entonces uno si ya lo tiene copiado hasta cuaternas de antes, la cambia. Y donde está el numerito lo cambia. Obviamente ahí no me olvido cambiar el numerito. Tienen razón, pongan 3. Uno va copiando de las cosas, porque para poner beta, por ejemplo, tengo que poner beta en inglés. O sea, no es que yo voy y marco en el látex como se marca cuando uno escribe en Word, digamos. Bueno, por eso son los errorcitos y aquí. Entonces, ¿qué página es para que me acuerde? La 13. No, nunca lo vi. En realidad, porque cuando revisamos más la teoría que los ejemplos. ¿Y dónde han saltado los errores los ejemplos? Bueno, gracias por avisar. Siempre avisen cuando encuentran algo, ¿no? Que lo ven tan obvio ustedes. Bueno, vamos obviamente el espacio es R3, ¿sí? Entonces, estamos con este. Yo veo un conjunto con 3 elementos, no voy a decir que es base. Pero sí voy a decir, ¿Qué pueden hacer ese para ver si es base con el teorema anterior? ¿Qué harían ustedes? A ver. Veremos si es LI y si es... Ajá, ¿y qué hacen para ver si es LI? ¿Qué usarían?
si algún elemento es combinación lineal de los otros dos. Y si es LI, ningún elemento es combinación lineal de los otros dos. Claro, por eso si hubo ¿Cómo alguna vas a combinación justificar? Porque lineal, vos nunca la vas a encontrar la combinación lineal. ¿Cómo pruebas que es LI? ¿Calculando qué? Hay una manera que es sencilla, mejor dicho. armando la matriz y calculando el Claro, determinante. tengo 3 elementos de R3. Me armo la matriz cuadrada, ya que tengo 3 elementos de R3, me puedo armar una matriz cuadrada. Y le calculo el determinante. Si el determinante me da 0, ¿qué es? El conjunto S. ¿LI o LD? LD. Si es distinto de 0, Es LI. es LI. Y así de rápido pruebo que es, y no voy a la definición de escribir la combinación lineal y todo eso. Y probando que es LI, como yo ya conozco que la dimensión de R3 es 3, entonces es suficiente comprobar que es LI. No me acuerdo de este que sale porque, a ver, no estoy viendo. Claro, fíjense, si yo tengo estos dos con 0, obviamente que si yo tengo aquí otro con 0, no voy a generar todos los elementos de R3, porque no todos los elementos de R3 tienen 0 en la primera componente. Entonces, aparentemente no veo la combinación lineal, porque esto seguro es LI. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho eso, precisamente, y sale que el determinante es 2, que es distinto de 0, exactamente. ¿Sí? Bueno. Y en este, obviamente, como tiene 2 elementos, ya hemos dicho que todas las bases de R3 tienen 3 elementos. Entonces no puede ser base, obviamente. ¿Eh? Fíjense, estos son 2 vectores. Uno está en una dirección y otro está en la otra, pero para estar en el R3 tengo que tener esto. Si yo me muevo en 2 direcciones, siempre me muevo en el mismo plano. Advierten eso, porque cualquier combinación lineal de esto, fíjense, lambda 1, B1 está en la dirección de B1, lambda 2, B2 está en la dirección de B2. Con eso siempre me armo un paralelogramo. Y no me voy a despegar del plano donde están estos 2 vectores, ¿sí? Entonces, y el R3 se despega de ese plano, ¿sí? Tengo otra dirección, digamos, como para moverme en el espacio. Entonces, por eso que no alcanza esto para que sea una base, ¿sí? Obviamente, este conjunto no puede ser generador, porque las bases en el R3 tienen 3 elementos. Para poder generarlo, tiene que ser mínimo un conjunto con 3 elementos, ¿sí? Por eso no es base. No puede ser generador eso. Bueno, pero usando el teorema sale, porque, ¿sí? Las bases tienen que tener, además ya hemos visto que la dimensión es 3, todas las bases tienen que tener 3 elementos, y el cardinal de ese es 2, no puede ser base. Listo. Ahí terminó, digamos, la cuestión. Con la medida que hemos avanzado. Y este también por lo mismo. Este tiene 4 elementos, ¿sí? No puede ser base del RT, porque todas las bases del RT tienen que tener 3 elementos. Y ahí termina todo, digamos. ¿Entendido cómo aplican el teorema? Para ir más rápido. ¿Sí o ni o? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Y el teorema que va también sin demostración, tenemos un espacio vectorial de dimensión finita, W, un subespacio de B, entonces W también va a tener dimensión finita, porque si el espacio tiene dimensión finita, el subespacio también, y la dimensión de W es menor o igual. Obviamente que va a ser igual cuando el W sea el B. ¿Sí? Si el W es más chico, digamos, tiene menor cantidad de elementos que B, entonces quiere decir que la dimensión va a ser menor. Y ahí lo dice, ¿ves? La dimensión W igual a B, sí, solamente si las dimensiones son iguales. Y si el espacio W es el trivial formado por el 0, ya sabemos que la dimensión es 0. Entonces, esa es la situación para los subespacios, digamos. Y bueno, y este es el teorema que me relaciona desde la unidad 1 hasta la unidad que estamos, que sería la 4, ¿sí? Y vamos ahí, cada vez le vamos a ir poniendo más cosas a este teorema. Sea A perteneciente a Kn por N, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes. La matriz A es inversible, la matriz A es equivalente por fila a la identidad, eso ya lo sabíamos. La matriz A es producto de un número finito de matrices elementales. Eso era la que teníamos en un principio en la unidad 1 de matrices. Y le habíamos agregado una
que eso significaba que el rango de la matriz es n, porque si A es equivalente por fila de identidad, el rango de A es n. ¿Sí? Bueno, entonces podemos decir que estas eran las 4 que teníamos en la primera unidad. Después hemos pasado al sistema, hemos dicho, eso también significa que el sistema A por X igual al nulo es compatible determinado. ¿Sí? Y eso significa que si tengo una matriz B que no sea la nula, también me pasa lo mismo. Va a ser compatible determinado. ¿Por qué? Porque esta matriz es inversible. ¿Cuál sería la solución de ese sistema? Como existe la inversa, yo premultiplico por A a la menos 1 en ambos miembros, entonces me queda A a la menos 1 por A por X igual a la menos 1 por B. Como A a la menos 1 por A es la identidad, y la identidad por X es X, directamente X va a ser A a la menos 1 por B. Y esa sería la solución que van a encontrar. Y acá sería A a la menos 1 por la nula, que me da la nula, obviamente. ¿Sí? La única, pues es compatible determinada. Bueno, pero también ahora ya sabemos, cuando hemos pasado a determinante, que si la matriz es inversible, el determinante de A es distinto de 0. Y si la matriz es inversible, ya sabemos ahora en espacio vectorial, que las columnas de esa matriz son linealmente independientes. Pensemos en eso primero. Esto sabemos, ¿sí? Que las columnas son linealmente independientes. ¿Sí? Pero por el teorema que acabamos de ver, como esto es tengo un conjunto con n elementos y es LI, y yo sé que este espacio, fíjense que este espacio es lo mismo que el Rn, nada más que en vez de escribirlo así en horizontal con coma, es en vertical el elemento, ¿sí? Sí. Es un vector columna, entonces, y la dimensión de kn por 1 también es n, ¿sí? Y la dimensión de k1 por n también es n, ¿sí? Entonces, cuando tengo un conjunto con n elementos, si es LI ya es base. Entonces, por eso, como hemos puesto esto que es base, y por eso hemos puesto que es generador, porque los tres conceptos son equivalentes. ¿Por qué? Porque este espacio tiene dimensión n. Entonces, si es LI es generador y es base. Y lo mismo pasa para la, o sea, si pasa para la columna, pasa para la fila, las tres cosas. ¿Sí? Todo esto lo hemos agregado ahora en la unidad esta de espacio vectorial. Bueno, y a medida que avancemos, todos esos son conceptos, fíjense, equivalentes. Y en este sentido, es lo que yo le decía, que esta es una materia que cierra todo, desde el primer día de clase hasta el último, ¿sí? Vamos a poder encontrar equivalencia entre ellas. No como, por ejemplo, hemos visto en álgebra y geometría analítica, que veíamos número complejo y después de golpe pasábamos a trabajar todo con los reales, ¿sí? Veíamos cónica, cuádrica, ¿sí? Entonces, esta es una materia que está todo muy relacionado, ¿sí? Y ya lo están viendo, porque empezó la unidad 1 y tenemos relación hasta la unidad 4. Fíjense que ya para la próxima, ya medio que no vamos a tener lugar para el teorema, va a seguir en otra hoja capaz. Bueno, y la justificación, obviamente, algunas estaban hechas, las demostraciones, y otras hemos dicho que se aceptaban sin demostración, pero a lo largo de todas las unidades. Entonces, hasta ahí es la teoría. Ahora nos faltaría. ¿Alguna duda de todo de esto, chicos? Las últimas 3 quiere decir que también se cumple por fila. O sea que No te estoy escuchando. Las últimas 3, digo. Quiere decir que se cumple también por fila. Es decir, si yo armo, ¿verdad?, una matriz con los 3 vectores que forman una base. Si voy también por fila, también tengo que formar una base. ¿O cómo? Ay, no te escuché bien, perdón, volví a repetir. A ver, ya me ¿Te puedo dar un poquito más fuerte? Sí, creo que son los auriculares. Sí, ahí se te escucha, sí. Bien, en los últimos 3, no le entendí muy bien, no sé si quiere decir que se cumple por fila también, o sea que si yo armo una matriz con los vectores que forman parte de la base, y voy por... Espera. Acá estamos hablando de una matriz en el teorema. De una matriz, no aparece en ningún lugar vectores. Vos me estás diciendo vectores columna o vectores filas. Vectores filas en la última parte. Ajá, vectores filas, no vectores de Rn, porque aparecen vectores de kn por 1 y de k1 por n. Eso les quería preguntar, ¿cómo es? ¿Son los mismos vectores columna de arriba nada más? Lo que pasa es que si vos tenés vectores filas, tenés una fila que no tiene coma, ¿me entendés? Una matriz fila. Pero si vos tenés n matrices filas, con eso también te podés armar una matriz cuadrada. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés que ese conjunto formado por esas filas es linealmente independiente, también va a ser una base, también va a ser generador, por el mismo teorema que hemos visto recién, ¿sí? Pero este teorema solamente está para
KN por 1, K1 por N, porque con eso además matrices de orden N. ¿Sí? Para eso es la relación, digamos. Sí es cierto que si vos tenés un conjunto de vectores de Rn, que tienen, o sea, n vectores de Rn, con eso te podés armar una matriz cuadrada y también decir lo mismo, ¿sí? Sí es cierto porque el teorema ese lo hemos visto al final de la unidad, digamos, al final de la primera parte, de la segunda parte de esto, ¿sí? Creo que sí. Pero esto es relacionado a este teorema para la fila y las columnas de una matriz nada más, porque parte de una matriz, digamos. ¿Ah? Claro, pero no estaríamos hablando de la misma matriz, ¿verdad? Me refiero a que si yo armo, yo sé que esta es una matriz, pero si yo veo, por ejemplo, los puntos del 8, el 9 y el 10, es como si yo tuviera, como cuando resuelvo para armar, que queden así, ay, que no sé cómo explicarlo de lo que no tengo cómo decirlo en la virtualidad. Cuando yo armo para resolver, que quedan para buscar el determinante y todo eso. No quiere decir que por fila también voy a tener armado otra base, ¿verdad? No sé si se me entiende, ¿verdad? No es lo mismo pensar en la base formada por la fila que en la base formada por las columnas, son diferentes bases. Claro, son de distintos espacios. Ojo que una es base de K1 por N, que es un espacio vectorial, K1 por N más K por, y este es otro espacio vectorial, ¿sí? El KN por 1. Uno está escrito como columna, otro está escrito como fila. Bien, creo que ya entendí. Es como para que todo lo que vos podés relacionar con es una matriz, es la idea. ¿Sí? Si vos sabés que la matriz inversible, estás seguro que sus vectores filas son una base de K1 por N. Y si sus vectores columna también forman una base de KN por 1. ¿Sí? Bien. En las demostraciones es mejor que escribamos así las columnas. Como en la demostración, siempre hemos escrito las columnas así. ¿Esto? ¿Así me decís? No, o sea, en la 11, 13. Esta es la fila, siempre hemos escrito la fila así. ¿Se acuerdan por qué eran los paréntesis? Porque teníamos que distinguir de A cuadrado, que era A por A, por ejemplo, acá. ¿Eso me preguntaba o no? No sé qué me estás diciendo. Sí, eso. Claro, siempre hemos escrito la notación de fila con el paréntesis. Es más, si no lo hacen, está mal. ¿Eh? Bueno, pues hasta ahí sería todo, toda la teoría. Faltan ver las demostraciones, que vamos a revisar qué es lo que faltaba, porque hoy veíamos demostraciones. Esperen que lleguemos. La condición inicial es suficiente, esa era una, pero antes creo que estaba un teorema. Iba sin demostración. Esta es la demostración de la condición inicial es suficiente. Bueno. La demostración de esta, la ida es como fácil, la vuelta es como que siempre les cuesta, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos con la demostración en este sentido, ¿sí? Decimos que esa es una base y lo que hay que probar es que para todo B de B existen únicos escalares, lambda 1, lambda 2, lambda n, tal que B es la suma de lambda I, B. Eso es lo que hay que probar. O sea, lo que se usa es la hipótesis, que es base, y lo que se prueba es la tesis, que es esta. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, esa es base. Y si sabemos que es base, quiere decir que es un conjunto que es linealmente independiente y generador de B, por la definición que hemos dado de base. Entonces, ustedes miran a esto y dicen, uy, es casi la demostración, es casi la definición de generador. Entonces decimos, por ser ese generador, porque la hipótesis me decía que era base, o sea que era generador, por ser generador sabemos que para todo B de B existen lambda 1, lambda 2, lambda n, pertenecientes acá, tal que B es la suma de D igual a 1 hasta n de lambda I, B. Esa es la definición de generador. O sea que nosotros ya tenemos garantizado la existencia, como dice ahí, de los escalares. Lo que no tenemos garantizado es la unicidad. ¿Sí? Entonces lo que hay que probar es la unicidad. Y para probar la unicidad, en matemáticas siempre se hace como este mecanismo de procedimiento. Se supone que hay otro que cumple con la misma propiedad y se prueba que son iguales el que tenían con el otro que suponen, digamos.
Entonces se supone que hay dos, digamos, que tienen la misma propiedad y se prueba que son iguales. Ese es el mecanismo que se usa en matemática para probar la unicidad. Lo hemos usado para probar que la inversa de una matriz era única. Por supuesto que había otra matriz que actuaba como inversa y hemos logrado ver que era la misma. ¿Se acuerdan de la demostración esa de la unidad 1? Bueno, ese mecanismo que hay que usar ahora. Entonces, supongamos que para todo B de B existen mu1, mu2, mu-n, pertenecientes acá, que son los otros escalares, que cumplen con la misma propiedad, que B es la suma de mu-i por los B. Entonces, como B es el mismo elemento, entonces igualo el B de la primera definición con el B que me acabo de escribir, ¿sí? Entonces, quiere decir, si los elementos son iguales, la resta es el vector nulo. Y tengo una suma, y aquí tengo otra suma, entonces por propiedad de la suma finita, logro escribir esta suma, ¿sí? En realidad es como que hay un pasito de menos. Yo podría suma, paréntesis, lambda i bi menos mu i bi. Y después, por la distributiva, de nuevo, sacaría bi, que es lo que está hecho acá. Entonces me quedaría lambda i menos mu i. ¿Está claro esto? No. ¿Usted me ha mandado la foto del carnet? ¿No se escucha? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí. Se entiende, ¿no es cierto? Entonces se hace la diferencia, se pone un solo símbolo suma con paréntesis, esta resta de esto con esto, ¿sí? Y luego saca el 20. Alguien está hablando en la casa, me parece que tiene abierto el micrófono. Como por hipótesis, ese es lineal. Fíjense que hemos logrado transformar, esto es una combinación lineal igualado al elemento neutro del espacio. ¿De qué elemento? De los elementos BI, con i desde 1 a n, o sea que es una combinación lineal de B1, de B2, de Bn. ¿Está claro eso? Igualada al elemento neutro. Y nosotros sabemos por hipótesis que ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, si es linealmente independiente, quiere decir que los escalares que aparecen en esa combinación lineal tienen que ser todos iguales a 0. ¿Por qué? Porque está igualado al vector nulo. Y ahí usamos la definición de i. Entonces, para todo i de 1 a n, lambda i menos mu i es igual a 0. ¿Está claro esto? Que sale porque ese es linealmente independiente. Sí. Bien, entonces, tenemos ahora que lambda i menos mu i es igual a 0. Para todos los i. Entonces, para todo i, ¿qué tenemos? Que obviamente lambda i es igual a mu i. Entonces, los escalares que habíamos supuesto no son diferentes, son los mismos. O sea que ya tenemos garantizada la unicidad. Hemos probado que para todos los únicos, lambda 1, lambda 2, lambda n, tal que b es la suma de lambda i y bi. ¿Por qué? Porque por supuesto que habían otro y hemos llegado a probar que eran iguales. ¿Y qué es lo que me permite probar que son iguales? Y lo que nos faltaba de hipótesis, que era el i. Porque al plantear la igualdad entre los b, fíjense que me queda igualado al nulo. Y ahí ya usamos la definición de la i. ¿Por qué? Porque el conjunto con los BI era el I. ¿Entendida en este sentido la demostración? Sí, profe. Bien. Esa es la más, para mí la más sencilla. Que ustedes entiendan. Pero esa no es complicada, pero bueno, les cuesta. Vamos a la vuelta. En la vuelta, esta es la hipótesis. Ahí, para todo B existen únicos lambda 1, lambda 2, lambda n pertenecientes acá, tal que B la suma de lambda i bi. Y lo que hay que probar en la vuelta es que esa es una base. Y probar que esa es una base, hay que probar que es linealmente independiente y generador. Porque yo no tengo como hipótesis que la dimensión de ese espacio es n. ¿Se dan cuenta? No decía la condición necesaria y suficiente que estábamos en un espacio de dimensión n. No lo dice. Entonces la hipótesis general es esto, y ahí no lo dice. ¿Sí? No me dice que esa es una base. Eso está dentro de lo que hay que probar, digamos, y usar. Entonces, hay que probar ambas cosas de la definición. LI generador. Perfecto. Entonces, empecemos con la demostración. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es todo esto. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, para todo B existen únicos lambda 1, lambda 2, lambda n, pertenecientes acá, tal que B es la suma de lambda i bi. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que cada elemento de B se escribe de manera única. ¿Por qué de manera única? Porque los escalares son únicos.
como combinación lineal de los elementos del conjunto S. Fíjense que no estoy diciendo los elementos de una base, los elementos de S. Me están diciendo que se escribe como combinación lineal de B1, B2, Bn. Yo lo que tengo que probar que es una base. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hay que probar que es base es decir que es LI generador, como les había dicho. Entonces hay que probar que es generador. Y generador ya lo tenemos, porque la definición de generador es esta. Nosotros tenemos más que eso, nosotros tenemos que lo genera y de manera única. Porque esa es la hipótesis. ¿Sí? Es generador, porque hay existencia de los escalares, para cada B hay existencia de los escalares, y además, esos escalares son únicos, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, por el solo hecho de que existen los escalares, para cada B existen los escalares, ya tenemos que es generador. ¿Eso está claro? Sí. Bueno, tenemos de más nosotros, ¿sí? Entonces lo que nos está faltando usar es lo que tenemos de más, la unicidad. Eso nos está faltando usar. ¿Eh? Bueno, entonces resta probar que es linealmente independiente porque ya sabemos que es generador por el hecho de la hipótesis, digamos. Entonces hay que probar que es LI. Entonces lo que hay que probar es que si yo planteo esta combinación lineal, para todo i de 1 a n los escalares tienen que valer 0 como solución. Entonces vamos a trabajar con esa combinación lineal. Perfecto. Profe, Sí. ¿por qué pone mu en vez de lambda? Ya lo he usado en este renglón a lambda. Ya está comprometido. Los lambda los usé para esta combinación lineal y ahora yo tengo otra combinación lineal. ¿Sí? No es la misma. Estás en la misma demostración y ya la has usado. Si fuera la misma combinación lineal, sí la sigo usando, pero es otra. Esta está para todos los B de B y esta está solamente para el neutro. Es el nombre es lo de menos, digamos. Vos le podés poner cualquier cosa al nombre. Los escalares. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de decir o no? O sea, no están relacionados, digamos. Lo que pasa es que acá, fíjate, yo te doy un B, el B está fijo. Capaz que el lambda 1 vale 1, el lambda 2 vale 2, el lambda 3 vale 3, te estoy dando algo que los recordemos nada más, así en orden. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, cuando yo quiero igualarlo al nulo, no tiene por qué ser el primer elemento un 1, el segundo un 2, el 3, 4, ¿te das cuenta? Hay que determinarlos cuánto valen los escalares. ¿Sí? Y si todos valen 0, porque es LI. Si valen otra cosa, es porque ¿te das cuenta? Sí. Y si el conjunto de LI no puede valer 1, 2, 3, 4, tiene que valer todo 0. Entonces no le puedo volver a poner el mismo nombre que le acabo de poner en esta igualdad. ¿Se entiende eso? Porque es otra combinación lineal. Una está igual al nulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, tengo que trabajar con esta combinación lineal, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que θ es el neutro de B. Y por las consecuencias de espacio vectorial, nosotros sabemos que si yo a los escalares le pongo 0, a todos, 0B1 más 0B2 más 0Bn, obviamente me da el nulo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Que esto se cumple? Sí. Bueno, pero por hipótesis nosotros sabemos, fíjense cuál es la hipótesis, que para todos los B de B existen únicos escalares que cumplen esa igualdad. Todos los B. En particular, ¿qué pasa si B es el nulo? Y si B es el nulo, para el nulo también tiene que existir únicos escalares. Entonces, acabo de ver que por las consecuencias pasa esto. ¿Pueden haber otros numeritos acá entonces que me den el nulo? Que la suma total me dé el nulo. No. No, porque por la hipótesis, estoy bajo la hipótesis que para todos los B de B existen únicos escalares. Como la consecuencia ya me garantiza que cuando yo pongo 0, 0B1 más 0B2 más 0Bn me da el nulo, quiere decir que eso tiene que ser los únicos, ¿sí? Entonces, de 4 y 5, la única posibilidad es que todos los escalares sean 0, ¿sí? Entonces, ya está. Ya tenemos que los muy valen 0. ¿Sí? Entonces, fíjate que nosotros hemos partido de esta combinación lineal y hemos logrado ver que los muy
valen 0 como única posibilidad. Entonces quiere decir que el conjunto es linealmente independiente. Y como ya habíamos probado que era generador, que salía de la hipótesis. ¿Se acuerdan que decíamos que si le quito esto es la definición de generador? Entonces, ya tenemos que, fíjense que lo que estamos sabiendo que la unicidad se prueba justamente con, perdón, que el hecho de que sea ley se prueba justamente con esta unicidad, es lo que acabamos de hacer. Entonces, probado que cuando se tiene esto, el conjunto es una base. ¿Sí? ¿Está entendida la demostración de la vuelta? Esto es lo que les cuesta entender. Cuando escribo esto, y tengo el hecho de que para todo B existen únicos escalares, cuando ves el nulo también tiene que ser único los escalares. Entonces no hay otros, tiene que ser 0 nada más. Por eso es que el MUI tiene que valer 0. No puede ser que MUI tenga otro valor que no sea el que está acá, cada uno de ellos. Porque la única combinación lineal es esta, no puedo poner otras cosas acá. Fin de la demostración. Entonces ya tenemos esa demostración, y déjenme que vea cuál otra hay. Sé que está la de que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos, pero no recuerdo cuál otro le hemos dicho que haga la demostración, ¿no? Estos son los subespacios que yo les digo que ustedes de antemano no saben qué dimensión tiene. Esperen que creo que estaba puesto acá general. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Había un W, no sé si le pasó de largo. Acá. Si yo les doy este subespacio, ustedes no van a saber cuál es la dimensión de ese subespacio. Sí saben, por lo que hemos visto, que la dimensión de R2 por 2, ¿cuánto es la dimensión de R2 por 2? Del espacio 4. La dimensión de Rn es n. La dimensión de la matriz Rn por m es justamente n por m. ¿Sí? O sea, la dimensión del espacio R2 por 3, ¿cuánto es la dimensión de R2 por 3? Del espacio R2 por 3. 6, claro. Pero la dimensión de este W no saben. Hasta que no encontremos una base de no sabemos cuál es la dimensión. ¿Sí? Entonces, por eso que a esto me refería yo cuando uno no conoce, porque este es un subespacio de R2 por 2. ¿Sí? Porque ya hay condiciones, tiene que tener esta forma la matriz para que esté en ese subespacio. Entonces, estos son los que uno no conoce la dimensión y por lo general trabajamos con esto. ¿Sí? Hasta que no encuentre la base no sabe la dimensión. Bueno, y hemos logrado ver que esta es la base, tiene que tener dimensión 2, en espacio. Bueno, este también era un teorema que iba sin demostración, ¿sí? Ahí decía sin demostración, o sea que era la condición necesaria y suficiente de en esta parte, y el teorema, este va con demostración. La demostración es sencilla. Fíjense que nos dice, CB más K por espacio vectorial de dimensión finita, porque nos dice que tiene dimensión finita, y el conjunto S formado por B1, B2, Bn, y el conjunto S' formado por... Fíjense que nosotros lo que tenemos que probar es que todas las bases tienen igual dimensión, ¿sí? Tienen la misma... Todas las bases. No igual dimensión, todas las bases tienen la misma cantidad de elementos, el espacio que tiene dimensión, no la base. Tenemos que ver que todas las bases tienen... Chicos, están hablando ahí. Profe, ¿podría silenciar a Nazarena? Que está con Sí, el micrófono abierto. espera. Perfecto. Perfecto. Dale, dale, chao. Y sí, si hablamos por teléfono, por celular, así entendemos, ¿no, Nazarena? Te hago un recogido así, perdón, 1, 3, perdón. Sí, sí, lo más rápido que sea porque ya está viniendo en el auto. Es que no me estoy acordando cómo era para silenciar. Participante. Yo no sé si me puede sacar un poco la cara de muerto. Pero esta vez no sé.
Bueno, vamos a la demostración del teorema. Lo que tenemos que probar en esta parte es que todas las bases tienen igual cantidad de elementos, ¿sí? Por eso, porque este es el teorema que nos permite decir que la dimensión de un espacio es la cantidad de elementos que tiene una base. Si las bases tuvieran diferente cantidad, en un mismo espacio, digamos, tuvieran diferente cantidad de elementos, no podría ser la dimensión la cantidad de elementos que tiene, porque sería variable. Bueno, entonces este es fundamental para poder dar la definición de dimensión. Entonces, vamos a probar eso. Entonces, lo que hay que hacer es suponer que tenemos dos bases. Una que tiene B1, B2, Bn elementos, o sea, n elementos, y otra S' que tiene 1, U2, UM elementos, o sea, m elementos, ¿sí? Entonces, dos bases del espacio. Y obviamente que si queremos probar que tienen la misma cantidad de elementos, lo que hay que probar es que n es igual a m. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces hay que usar lo siguiente. Nosotros sabemos que S y S' son bases. Por lo tanto, S y S' son linealmente independientes y obviamente generador. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que S es base y que S' es linealmente independiente. Nosotros hemos visto un teorema en la clase anterior que la cantidad de vectores linealmente independientes no puede superar la cantidad de elementos que tiene una base. ¿Se acuerdan del teorema ese? Porque si yo le ponía uno más, pasaba a ser LD. ¿Se acuerdan ese teorema de la clase pasada o lo tengo que buscar para que lo vean? Sí, era que si había uno más, ese uno más puede ser combinación lineal de los otros dos. Claro, o sea, si ustedes tienen una base con n elementos y tienen un conjunto con n más 1, ese ya es LD, ¿sí? Ahora, que tenga menos no quiere decir que sea LI. Hay que probar que es LI, obviamente. Porque capaz que yo lo pongo al nulo, solito, y ya es obviamente LD. Entonces, lo que nos asegura es cuando tiene más, ¿sí? Entonces, si este es base y este es LI, quiere decir que la cantidad de vectores que tiene el conjunto LI, que el S' tenía M, que M es menor o igual que N. O sea, no puede superar el LI la cantidad de elementos de la base. Por eso es menor o igual. ¿Se entiende eso? El cardinal de un conjunto LI no puede superar el cardinal de la base. O sea, la cantidad de elementos que tiene un conjunto LI no puede superar la cantidad de elementos que tiene una base. Probada esa primera parte. ¿Se entiende? Y ahora hago al revés. Considero que S' es base y que S es LI. Porque cumplía las dos cosas. Los dos eran bases, teóricamente. ¿Sí? Entonces, uso el mismo teorema y la cantidad de LI, que ahora es N, ¿sí? Porque el conjunto S tiene N elementos, no puede superar la cantidad de elementos que tiene una base, que S' es base. Y si dicen no puede superar, quiere decir que es menor o igual. Porque cuando lo supera, tendría que poner mayor. Y si digo no puede superar, tiene que ser menor o igual. ¿Se entiende eso? Entonces tengo m menor o igual que n y tengo n menor o igual que m, obviamente n es igual a n. Así de sencilla la demostración de ese teorema. Se basa en ese teorema que les he dicho de la clase pasada. ¿Cuál teorema es? A ver, ya lo vamos a buscar. El teorema, déjame que llegue. Me paso parte 2. La cantidad de elementos de sigla acá el generador. En el LI tiene que estar. No puedo superar todas. Pero esperen, porque eso lo hemos visto. O lo hemos visto al principio, ya lo voy a mirar la de base, me parece. Sí, me parece que estaba al principio. Lo hemos visto la clase pasada, así que tiene que ser en la teoría 3, tiene que estar. Pero déjeme que recorra esto. Lo de LI, sí, en la 3 tiene que estar. Lo que pasa es que lo hemos visto la clase pasada.
Sí, porque esto era todo LI y LD nada más. LI y generador. Sí, no está en esto. Era la primera parte de la clase pasada. Esperen que saque la barra si no, no puedo. Tiene que ser la primera parte de esta. Porque pasa que vamos sin demostración. Antes dábamos la demostración de eso. Pero también se hacía un lío. Según yo, tiene que estar acá. Claro, no estaba con la definición de dimensión. Yo lo he cerrado, me parece que tiene que estar en la clase pasada. Porque no lo hemos definido como base. No lo anuncio con base. Si no, no está en este. ¿Qué cosa, profe? ¿Cuál? ¿Qué es lo que está buscando? El teorema ese que estoy diciendo. Lo acabo de cerrar de la clase pasada, dije que está ahí. Porque acá no está. Acá. Ahí está. Porque está con base, por eso yo tengo que estar acá. Pero no lo estaba encontrando. Todo subconjunto finito que tiene más de n elementos, donde el cardinal de la base, fíjese que esa es una base, el cardinal es n, si tiene más de n elementos es LD. Equivalentemente es el enunciado, todo subconjunto linealmente independiente va a ser finito y no tiene más de n elementos. ¿Sí? Por eso no puede superar la cantidad de elementos de una base, si es LI. ¿Sí? Si es LI tiene que ser menor o igual la cantidad de elementos que la de la base. ¿Se entiende? Porque yo les he dicho, la cantidad de elementos de la base me da el tope de LI, el tope por arriba, digamos, ¿sí? Es lo máximo que puede tener de LI. Si yo tengo más de eso, ya es LD. ¿Eh? Entonces ese es el teorema que usamos en la demostración de ahí. Bueno, ¿entendido eso? ¿Dónde hemos dejado lo que estábamos demostrando? Acá. ¿Estamos? Bueno, sí me he ido más allá y es el teorema que está justamente antes. Es ese. Estaba antes, me he ido a la otra. Como he dicho, lo hemos visto en la clase pasada pensaba que era el otro archivo, ¿no? Es cierto que hoy es miércoles y el archivo es de la semana. Bueno, Profe, ¿puedo volver al teorema que ha aprobado? sí, es este. El teorema, por eso estaba el teorema inmediatamente de ese teorema, bueno, vino la observación, que es lo que le dice tope, la base, el tope para LI, para generador, nada más que para LI es lo máximo y para generador es lo mínimo que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, ahí viene el teorema que estábamos viendo en la demostración. Justo el que está antes de este, en el que usamos. Ahí está la demostración. ¿Qué es lo que querés preguntar de ahí? Nada, no había leído la parte, sean las dos bases de Bailey. Iba a Claro, preguntar porque por vos qué querés probar que todas las bases tienen igual cantidad de elementos. Entonces, suponer que hay dos, una con n y otra con m, y entonces lo que vamos a probar es que n igual a m. Eso es lo que hay que hacer, digamos. Si no, no tienen la misma cantidad de elementos. Entonces usás el teorema anterior. Uno es base y otro es LI. La cantidad de LI, o sea, m, es menor o igual que n. Y después cambio el rol, ahora el S' es base y el S es LI, porque fíjate que los dos son bases, en realidad los dos son LI, los dos son bases. ¿Sí? Entonces primero pongo uno como base y el otro como LI, y tengo esa desigualdad. Y después pongo el otro como base y el primero como LI. ¿Eh? Entonces tengo esta desigualdad. Pero las tengo las dos en realidad, entonces por eso n igual a m. ¿Está claro? Sí, gracias.
Entonces ya, y eso es lo último que va con demostración. En realidad en esta parte son 2 demostraciones nada más. Y ya, porque este era sin demostración, y el otro de la dimensión de subespacio también es sin demostración. Profe, el Sí. final va a ser oral, ¿verdad? El final, sí, siempre. Virtualidad siempre el oral es así, porque tenemos que ver cómo escriben las cosas, que es lo que no hemos visto. Pero si es presencial, ¿Sí? también oral. ¿Siempre qué? Si es presencial. También, sí, sí, sí. ¿Y cómo sería el tema de la práctica ahí? Porque, o sea, ¿qué lo Es que es algo decís? sencillo, les hacemos que hagan algo sencillo en la pizarra. Si no es un ejercicio muy complicado la práctica, lo que queremos ver es si saben la práctica. Porque haciendo tatetía no aprobó mucho, eso somos conscientes. Entonces ahora no pueden hacer tatetía en el final. Ya para el final hay que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a tomar primero el presencial, ahora en la mesa especial de ahora. Vamos a ver cómo nos va. Lo que quería que veamos era... A ver, quiero que veamos, porque no hemos trabajado mucho con complejos. ¿Están viendo ahí? Ven que baje la barrita. ¿Están viendo ustedes bien ahí la pantalla? ¿Por qué no estoy viendo? Ah, ya sé por qué estoy ocultada. No veo, no sé dónde está mi cuadradito, ya lo oculté tanto que yo no me veo ahora. Bueno, no lo puedo ver a la pantalla si está bien. A ver, dejo de presentar acá para que se vea. No, no salgo yo, no sé por qué. Bueno, no sé por qué está distinta la pantalla, no puedo ver si la pantalla está bien. Yo lo dirigía mirándome en el cuadradito mío y no lo tengo ahora. ¿Por qué si me he cambiado la presentación? Porque yo no estoy apareciendo. Bueno, me van a tener que decir si está bien la pantalla dirigida a la pizarra, no la veo. Ahí está, ahora sí. Tengo que poner la galería, que antes no la ponía, es... Bueno, ahora ya puedo ver que la pantalla está ahí. Quiero ver que me digan cómo, supongamos que tenga el espacio vectorial C2. Por los complejos no hemos trabajado. Este es el espacio vectorial, ¿sí? Entonces, yo quiero tomar, ¿cómo sería un elemento este sería el conjunto B y este sería el campo, ¿sí? O sea que el campo es complejo. ¿Es un espacio vectorial real o complejo este? Complejo. Complejo. ¿Cómo hacen para encontrar una base de este espacio? ¿Cuánto nos queda de tiempo? Ah, nos queda 15 minutos. Perfecto para ver. Pues no hemos visto nada de esto todavía. ¿Cómo hago para encontrar una base de este espacio? También tengo que hacer desdoblando como he hecho en clase pasada. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a llamar un elemento genérico de C2? A más BI, por ejemplo. ¿Y no pondríamos así Z1, Z2? Perteneciente a C2. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos para desdoblar Z1, Z2? Lo ponemos en forma binaria, a ambos. ¿Para qué paso yo? Usted dice que pase a la forma, ¿qué me ha dicho? ¿Binaria? ¿Me ha dicho? Sí. Binarias Como son A, 0 y 1. ¿Binaria se llama eso? Binómica. Binómica. ¿Hace falta pasar a la forma binómica? ¿Para qué paso yo a la forma binómica con complejo Z?
para escribirlo con la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Para que me aparezcan cosas que son reales, que sería el A y el B. Ajá, pero yo acá tengo campo complejo, entonces no me hace falta. Yo voy a desdoblar así. Porque Z1 y Z2, ¿qué son? Si este elemento pertenece acá, quiere decir que Z1 y Z2 son números que son complejos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cada componente es un número complejo. Entonces, como el campo es complejo, yo voy a poder sacar este escalar Z1 y dejar el 1, 0. Y voy a poder sacar este escalar y poner Z2 y dejar el 0, 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque el campo es complejo. Entonces sabe lo que son los escalares complejos. Esto es un lambda 1, que es complejo. Y esto es un lambda 2, que es complejo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué hemos logrado ver? Que para todo B de la forma Z1, Z2 perteneciente a C2, existe único lambda 1 igual a Z1, lambda 2 igual a Z2 complejos, tales que al B lo escribo como suma de I igual a 1 hasta 2 de lambda I, B, I, donde este sería el B1 y esto sería el B2. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Por condición necesaria y suficiente para base, ¿qué me dice eso? Que el conjunto S formado por el 1, 0 y el 0, 1 es una base del espacio vectorial C2 sobre K igual a C. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Entonces, hemos logrado ver que la dimensión de C2 con campo, y aquí es donde sí es importante que pongamos el K, es 2. Este mismo razonamiento lo puedo hacer si yo pongo acá R. Voy a poder sacar este Z1, que es un complejo acá afuera. No, ahí se tendría que usar la forma binómica. Ahí sí o sí voy a usar esto. Cuando el campo es real, sí o sí a los números complejos los tienen que pasar de esa forma. Bueno, entonces vamos a hacer, ya sabemos que la dimensión de C2 con campo complejo es 2. Vamos a hacer esto mismo para el campo real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quieren sacar, bueno, obviamente que esto, para este caso es esto. Entonces, vamos a hacer caso a aquel que es el de rojo. Yo voy a ir borrando y van a ver la diferencia que hay. Me avisan cuando ya han sacado la... Se ve toda la pantalla, ¿no es cierto? ¿O no? Me avisan si ya han sacado el print de pantalla y ya sí. ¿Puedo seguir o no? Sí, profe. Entonces ahora vamos al caso real. Para el caso real, entonces, ahora tengo R acá. Lo único que conoce son los escalares reales, no conoce los escalares complejos y ese espacio vectorial. Entonces ahora tengo un espacio vectorial real. Recuerden que lo de real o complejo era del campo, ¿no? De que acá tenga cosas complejas. ¿Sí? Entonces yo tengo Z1 y Z2 que son complejos. Y Z1, par de Z1, Z2 de Z2. Entonces cada uno de ellos son complejos. Entonces yo no voy a poder hacer esto. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es llamarle a Z1
voy a tener que llamarle a Z1 A más BI y a Z2 C más DI. Pueden llamarlo con A1 B1 y A2 B2 también si quieren, ¿no? Yo para no poner subines. Entonces voy a tener A más BI espera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar de cero. Acá. Entonces, como no me podía hacer eso, le voy a llamar A más BI, C más DI. ¿Estamos? Entonces, a esto lo voy a escribir así. Cuento la cantidad de variables. ¿Cuántas variables 20 tienen? 1, 2, 3 y 4. La tengo que abrir en suma de 4 elementos. ¿Sí? Entonces voy a poner 1 con A, va a ser A0. ¿Sí? Otro con B. O podemos usar C si quieren. ¿Sí? Si es con B, ¿qué me va a quedar? Si es con B, ¿cómo va a quedar? Va a ser BI, C. Si es con C, ¿qué va a quedar? Voy a seguir aquí abajo porque esto ya no va a salir, ya no va a salir. Vamos a poner después. Entonces me va a quedar 0C y 0D por I. Hasta ahí entonces hemos desdoblado contando la cantidad de variables que ahora tengo reales. Recuerden que las variables tienen que ver con el campo. Antes teníamos el campo complejo, entonces tenía dos variables complejas que eran Z1 y Z2. Ahora tengo que tener las variables reales. Entonces acá sí ya tengo A, B, C y D, que son números reales, porque lo que hice es pasar cada complejo a la forma binomio. Entonces ahora, como ya sé que A, B, C y D son reales, ahora sí puedo hacer A por el 1, 0, más B por el I, 0, más C por el 0, 1, más D por el 0, I. ¿Sí? Bueno, y acá sí, depende cómo desdoblemos, va a ser la base canónica, ¿sí? En algunos libros capaz que aparece, primero escriben la C, ¿sí? Entonces les aparece el 0, 1 y el 1, 0 y el 0, 1, ¿sí? Bueno, acá, como hemos desdoblado, me aparece primero la I0, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos logrado ver? Que para todo B de la forma A más BI, C más DI, que es un número complejo, que es un par ordenado de números complejos, existen únicos, porque no hay otra manera que este sea el lambda 1, que es un número real, este es el lambda 2, que es un número real, este es el lambda 3, que es un número real, y este es el lambda 4, que es un número real. Existen únicos, lambda 1 igual a A, lambda 2 igual a B, lambda 3 igual a C y lambda 4 igual a D, que son reales, tales que al B se lo escribe como suma de lambda I por BI, con I desde 1 hasta 4. Obviamente que este va a ser para nosotros el B1, este va a ser el B2, este va a ser el B3 y este va a ser el B4. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que por la condición necesaria y suficiente para base, el conjunto ese que va a estar formado por el 1, 0, el I0, el 0, 1 y el 0I, que obviamente, esto es un I, está contenido en C2, esto obviamente, ese es una base de C2.
sobre K igual a R, sobre ese campo, ¿sí? Una base del espacio C2, pero con campo real. Entonces estamos diciendo que la dimensión del espacio C2 con el campo real, ¿cuánto es? 4. 4, exactamente. Si tenemos cosas con complejo acá, y el campo real se duplica en la dimensión con respecto a como tengo campo complejo, ¿sí? La dimensión es 4, claro, porque si yo tengo solamente este y este, los marco acá para que lo veamos, ¿sí? Si yo tengo solo esos dos, si yo multiplico cosas reales, los escalares de acá en la combinación lineal esta, digamos, suma de la y b, si yo multiplico por cosas reales, esto siempre va a ser real, ¿sí? Y si multiplico acá, la primera componente va a dar siempre real. Y si multiplico esto por real, la segunda componente siempre me va a dar real. Necesito tener otro elemento que tenga algo imaginario, porque esto sí vive en C2. Pero yo acá lo voy a multiplicar por cosas que son reales a este elemento. Pero el elemento vive en C2, pues esto está ilícito, ¿sí? Porque el espacio está formado por cosas de C2, pero a estas cosas solo las puedo multiplicar por elementos que son reales, por escalares reales. ¿Está claro? Por eso necesitaba de esto y de esto, para poder generar todos los números complejos, todos los pares ordenados de números complejos, ¿sí? ¿Está claro eso? De esta manera van a tener que trabajar. Si ustedes tienen matrices 2×3 con campo real, van a poner matrices de orden 2×3, donde cada elemento lo van a tener que transformar en la matriz así, con las componentes, con la binómica, digamos, ¿sí? Ahora, si el campo es complejo, no, le llaman Z1, Z2, Z3, Z4, y así lo van llamando los elementos de la matriz, ¿sí? Si el campo es complejo, no hace falta que pasen a la binómica. Esto solamente lo van a hacer cuando el campo es real. ¿Quedó claro eso de la dimensión? Cuando el campo es real y cuando el campo es complejo, cuando aparece C2, C3. ¿Qué dimensión va a tener C3 con campo complejo? 6. C3 con campo complejo. 3. 3. Ah, Bien. 3. C3 con campo real. Ahí sí, 6. 6. Entonces, dimensión de Cn con campo complejo, ¿cuánto es? N. N. Es lo mismo que Rn con los reales, ¿sí? La dimensión de Kn sobre K es N, ¿sí? Pero si yo tengo Cn con R, ahí ya se duplica, ¿sí? ¿Está claro eso de la clase de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Se desdobla exactamente igual. Lo que sí tienen que pensar es si yo al escalar que tengo ahí lo puedo sacar o no mirándolo al campo, porque el escalar tiene que ver con el campo. Entonces, si el campo es complejo, yo no puedo sacar el Z1 y el Z2 como lo hemos hecho en el caso anterior. Sí, perdón, si el campo es real. Si el campo es real no lo puedo sacar Z1, porque no sabe qué es ese escalar Z1, porque lo único que conoce son los escalares reales en este caso, ¿sí? Por eso es que uno necesita pasar la binómica cuando el campo es real. ¿Mm? Cuando aparecen las cosas complejas, por supuesto. Cuando en vez de cosas que tienen complejo, digamos. ¿Quedó claro? Bueno, y Sí, ahí profe. sería toda esta parte, y con eso terminamos la unidad 4. ¿Mm? Nos llevó 3 semanitas, pero la siguiente unidad son 2 y la otra es 1. Y ahí ya terminamos. 3 semanitas terminamos todo. Se van a poner a estudiar esto, porque bueno, ya va a estar habilitado el cuestionario de espacio vectorial. No, profe, tengo otra clase ahora. ¿Cómo? Tengo otra clase ahora. Sí. Nos vemos. Sí. Algunos si tiene clase los días viernes y tienen problema con química, tienen que escribir a química, ¿no? Para que les cambien el horario, porque les han puesto un laboratorio a algunos alumnos, justo en el horario de álgebra o de física, no sé de qué otra materia. Entonces, si tienen problemas con química en ese horario, los profesores de química le van a cambiar de comisión. En química, no en álgebra ni en física, ¿estamos de acuerdo? Por si conocen a algún amigo y no son ustedes, digamos. Así le cuento. Bueno, terminamos entonces la clase de hoy.